Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos con el libro Habla Set 2, el segundo libro de la trilogía de Habla Set. Y comenzamos el capítulo 2, que se titula La reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Pues bien, antes de comenzar la lectura de este capítulo, vamos a recordar un poco cuál es el origen profundo de los aspectos masculinos y femeninos en el ser, en concreto, bueno, pues en nuestra experiencia humana. Para esto hay que acudir al principio de género, por ejemplo, pues según lo explica el texto hermético del Kybalión. Y para poder entender la manifestación del principio de género, habría que acudir a algo más profundo, más inicial, que es el principio de generación. Pues bien, el principio de generación, para ser muy rápido y muy esquemático, el que quiera tener pues algo más de información y profundizar sobre esta cuestión puede acudir precisamente al capítulo del principio de género, a la sesión que habla del capítulo El principio de género de la serie del Kybalión, también en este canal de Espacio Sutil, y ahí recibirá pues información más detallada. Pero el principio de generación se manifiesta como que hay una fuerza iniciadora, una fuerza que es un poco relacionada con el vocablo nuestro, una fuerza activa, aunque bueno, pues tiene muchos más matices y muchos más detalles. Y una fuerza receptora de ese desencadenante, de ese empuje iniciador, del lanzamiento de esa actividad, y el aspecto receptor, pues lo que hace es utilizar ese inicio activador para generar, para crear y para expandir precisamente lo que ese impulso iniciador desea que se cree y que se genere. Entonces, en toda generación, es decir, en toda manifestación, por ejemplo, de acontecimientos que se desean explorar en la exploración espaciotemporal, valga la redundancia, siempre intervienen estos dos aspectos, el aspecto iniciador y el aspecto receptor. Y se manifiestan en todos los niveles de realidad. Y precisamente una de las manifestaciones que tiene este principio es en el diseño de dos facetas de ser humano, la masculina y la femenina, con dos características, con dos conjuntos de características diferentes, complementarias entre sí, cuya tensión genera un aprendizaje de complemento que finalmente desemboca en que pueda recobrarse el recuerdo del ser, a partir de desgajar. Es un poco el mismo mecanismo que se utiliza cuando se quiere explorar la dualidad. La dualidad implica dividir lo que es, dividir la realidad en dos aspectos opuestos. Por ejemplo, el más paradigmático es el bien y el mal, para luego, después de explorar ambos, volver a reintegrarlos como las dos caras de una misma moneda y trascender ese diseño de tensión entre los opuestos. Bueno, pues un poco el principio de generación actúa de una forma parecida. Hay una tensión entre el principio iniciador activo y el receptor pasivo,
pero esa tensión poco a poco debe ir superándose para recomponer finalmente pues un resultado de combinación de ambos. Pues bien, con esta pequeña introducción vamos a dar comienzo a este capítulo 2, la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Esto se desenvuelve en 3 sesiones de Jane y Rob con Seth, la 555, la 556 y la 557. Es un capítulo largo que a nosotros nos llevará un par de sesiones, o 3 o 4, depende de lo que requiera de explicación. Y dice así, la primera sesión. Sesión 555, 21 de octubre de 1970, 21:30 miércoles. Empieza una nota de Rob, del marido de Jane. Desde el 30 de septiembre, Seth ha mantenido 2 sesiones para las clases de percepción extrasensorial. Una sesión para nuestro amigo John Barclay, que se muda a Nevada, y 2 sesiones más relativas al trabajo en el que nos hemos embarcado con Jane debido a este material. Bueno, ¿por qué hace esta referencia? Porque empieza con la sesión 555 cuando la última del capítulo 1 era la 551. Entonces explica un poco que ha habido otras sesiones en las que no ha tratado Seth de su libro, sino de otras cuestiones. Asimismo, ha hablado a través de Jane en la televisión una vez más, esta vez durante nuestra visita a una cadena de Washington. A principios de mes, Jane y yo habíamos comprado una antología que contenía una extensa sección dedicada a Carl Jung, el psicoanalista suizo que murió en 1961. Jane no había terminado de leer esa parte del libro cuando Seth le sugirió en la sesión 554 del 19 de octubre que dejara el libro. Deja ya el libro de Jung. Deja a Jung por el momento, le dijo Seth a Jane. No dio más detalles. Desde luego, este no era el primer contacto de Jane con el trabajo de Jung. Sin embargo, es interesante subrayar la manera en que Seth puede despegar a partir de un material como este de Jung y desarrollarlo para incluir sus ideas e interpretaciones, como hace en este capítulo. Este capítulo pues, va a hacer referencias a Carl Jung. Había estado lloviendo durante todo el día. Jane había estado con el quiropráctico y se sentía muy relajada, tanto que le pregunté si tenía ganas de mantener la sesión. Dijo que quería tenerla. Tenía los ojos entrecerrados y la voz muy tranquila cuando empezó la sesión. Y comienza Seth. Buenas noches. Buenas noches, Seth, le contesta Rob. Bien, comenzaremos con el dictado. Pensé que iba a conseguir que Seth reaccionara al estado físico de Jane. ¿Cómo te encuentras? Le pregunta Rob a Seth Jane. Y dice Seth, yo estoy bien. Una nota para nuestro amigo. Es mejor que no vaya a ver al quiropráctico cuando esté lloviendo. Recordemos que Seth se refiere a Jane como Rupert, un personaje masculino, que en otra vida coincidió con Seth en el plano físico. Entonces se refiere a él en forma masculina. Una nota para nuestro amigo, una nota para Jane. Es mejor que no vaya al quiropráctico cuando esté lloviendo. Contesta Rob, sí, ¿por qué? En parte por la reacción muscular que ha mencionado el quiropráctico y en parte porque los mecanismos de sanación del cuerpo operan más eficazmente en tiempo seco. Vaya, pues esta es una nueva información que nos da Seth. Los mecanismos de sanación del cuerpo operan más eficazmente en tiempo seco. Este ayuda a que el cuerpo se recupere más rápidamente después del tratamiento. Sin embargo, hubo algo bueno. 2 puntos. Esta vez permaneció todo el tiempo acordado, 1 hora, porque sintió que era necesario. Debe ser que en otras ocasiones estuvo menos tiempo en el quiropráctico, Jane. Jane sufría de dolores de espalda. ¿Preferirías que dejásemos la sesión por esta noche?, le pregunta Rob.
Nosotros estamos bien para mantener la sesión. Va a ser corta en consideración, pero será buena. No obstante, me gustaría explicar estos comentarios. Va a dar una pequeña explicación sobre la quiropráctica. Este tipo de tratamientos, los quiroprácticos, causan indudablemente una manipulación de la estructura atómica que compone las vértebras. Las reacciones eléctricas son distintas según el tiempo y las condiciones atmosféricas. En tiempo lluvioso hay una resistencia eléctrica añadida en las estructuras atómicas, una especie de reacción retardada, difícilmente perceptible en términos físicos. Un periodo de retraso antes de que las vértebras vuelvan a descansar, por así decirlo, en la posición deseada. Bueno, pues también interesante saberlo. A mí particularmente me interesa porque yo soy usuario de quiropráctico. Bueno, yo tengo la fea costumbre casi adictiva de hacer mucho deporte y entonces pues cada cierto tiempo tengo que irme a reajustar un poco y apretar algunas tuercas y entonces pues me parece bastante interesante. Mientras las vértebras, toman la posición deseada, hay todavía una actividad continuada. En tiempo seco hay una reacción de retraso menor y los átomos que han sido removidos y activados vuelven más rápidamente a descansar. Bien, nuestro próximo capítulo se llamará lo que hemos dicho ya: la reencarnación, los sueños y los aspectos masculinos y femeninos ocultos en el ser. Pues gracias, Seth, por tu información sobre la eficacia de la quiropráctica en tiempo seco, y vamos con el tema de hoy. Dice Rob: ahora el ritmo de Jane se había acelerado mucho. Y sigue Seth: como he mencionado anteriormente, cada persona vive tanto vidas masculinas como femeninas. En la traducción, vive vidas tanto masculinas como femeninas. Yo creo que estaría mejor. Aunque por regla general no se conserva el recuerdo de ellas. Para evitar una sobreidentificación del individuo con su sexo presente, dentro del varón reside una personificación interna de la femineidad. Esta personificación de la femineidad en el varón es lo que Jung llamó el ánima. Pues bien, dentro de los varones existe una personificación interna de la femineidad, que es lo que Jung llama el ánima. El ánima en el varón es, por lo tanto, la memoria psíquica y la identificación de todas las existencias femeninas previas en las que el ser interno se ha visto envuelto. Es de suponer que en el ciclo de reencarnaciones en el plano físico. En fin, sí parece que pudiese ser razonable que hubiese una aplicación masculino-femenino del principio de género en ciclos de reencarnaciones en otras realidades dimensionales, pero nosotros en principio conocemos nada más que esta. Aunque sí tenemos contacto con seres extrafísicos reveladores que se manifiestan como masculinos o femeninos, efectivamente. Por lo menos se manifiestan ante nosotros así. El ánima contiene en su interior el conocimiento que tiene el varón actual de sus historias femeninas pasadas y la comprensión intuitiva de todas las cualidades femeninas con las que la personalidad está dotada de forma innata. Esto es a nivel interno, es decir, es a nivel inconsciente. Los varones, sin darse cuenta, tienen un depósito de memoria psíquica de todas sus existencias femeninas, con lo cual tienen a su disposición internamente, los varones,
tienen a su disposición internamente una intuición femenina absolutamente equivalente a la intuición femenina consciente de las mujeres. O sea, que lo tienen interno, no se dan cuenta. Otra cosa es que la repriman debido a condicionamientos culturales en las que se sobreactúe la masculinidad. Ya conocemos sociedades que son bueno, pues, más machistas algunas que otras y culturas que son más machistas algunas que otras. En ese sentido. El ánima en el macho es, por tanto, un importante salvavidas que evita que se identifique en demasía con cualesquiera características culturales masculinas que le hayan sido impuestas por su entorno, su cultura y su educación actuales. Es como una especie de contrapeso interno inconsciente a la presión cultural y del entorno para que el macho actúe con características sobremarcadamente masculinas. Entonces, internamente hay una especie de contrapeso que permite una cierta compensación. Insistimos, ya depende del desarrollo de conciencia de esa persona el que ese contrapeso pueda manifestarse conscientemente al exterior o se quede reprimido debido a que en algunas culturas el varón no acepta esa intuición femenina que le sale de dentro en ocasiones. El ánima no solo sirve como influencia individual, también sirve como influencia colectiva, dulcificando las tendencias agresivas y haciendo de puente tanto en la comunicación con las mujeres, en las relaciones familiares, como en la comunicación a través de las artes y del habla. Bueno, pues lógicamente, como lo colectivo es un agregado de lo individual, pues el ánima también tiene un aspecto colectivo. Dice Seth, dulcificando la agresividad natural de las características masculinas. Seth hace en algún otro punto de sus enseñanzas una definición de la agresividad como no como violencia, sino como acometitividad, capacidad de acometer, ese impulso iniciador de la característica de género activo. Entonces, cuando se refiere a dulcificar la agresividad, a mí me da la sensación, sin embargo, de que se está refiriendo a la agresividad más burda, más vasta de los caracteres masculinos egoicos, me da la sensación. Dulcificando las tendencias agresivas, el ánima sirve como influencia colectiva, dice aquí general, yo entiendo colectiva, dulcificando las tendencias agresivas y haciendo de puente tanto en la comunicación con las mujeres, en las relaciones familiares, tanto en la comunicación a través de las artes y del habla. Bueno, pues bien, el contrapeso actuando también a nivel colectivo. Así pues, el varón soñará a menudo que es una hembra. La manera particular en que haga esto puede decirle mucho sobre las reencarnaciones en que actuó como mujer. Es curioso porque yo cuando he leído esto, ciertamente, en mi caso particular, no tengo recuerdos de sueños como hembra. Entonces, yo no sé si me tengo que preocupar, porque dice Seth, así pues el varón soñará a menudo que es una hembra. Y yo digo, en fin, debe ser que esos recuerdos los reprimo, porque yo no tengo esos recuerdos. No sé si algún visor del vídeo le ocurre, pues que me lo comente y así, pues en fin, mal de muchos, consuelo de tontos, que dicen.
La manera particular en que haga esto puede decirle mucho sobre las reencarnaciones en que actuó como mujer. Repetimos, la manera particular en que se represente ese sueño como hembra para el varón, pues le dirá mucho sobre las reencarnaciones que ha tenido. Obviamente, la masculinidad y la femineidad no son tendencias opuestas, sino convergentes. Esto es importante, importante. Es decir, cuando el principio de género que proviene del principio de generación, en el diseño de la manifestación de la exploración espaciotemporal, se separa, generando una tensión, por ejemplo, aquí manifestada como lo masculino y lo femenino, véase a lo largo de la historia. Bueno, aquí hablan de que ha habido épocas previas en otras instancias civilizatorias en las cuales ha habido matriarcados y que ha habido tribus donde ha habido matriarcados. Pues bien, da igual que haya un matriarcado o un patriarcado. Es representar ese estirar de los dos aspectos y generar una tensión entre ellos. Dice Seth, no son opuestos, son convergentes. Así habría que entenderlos en el sentido evolutivo. Se entienden como opuestos en el sentido involutivo. Es decir, cuando se diseñan y se separan, cuando se genera una involución de la mentalidad, claro, ahí sí se ven como opuestos. Pero en la evolución consciente deben considerarse como convergentes, como complementarios. Obviamente la masculinidad y la femineidad no son tendencias opuestas, sino convergentes. La sacerdotisa, la madre, la joven bruja, la esposa, la anciana sabia. Estos tipos generales son arquetipos, elementos fundamentales que representan simbólicamente los distintos tipos de cualidades llamadas femeninas y las distintas clases de vidas femeninas que han vivido los varones. Pues bien, ahora se puede hilar. Si los varones sueñan a menudo que son hembras, yo eso me lo tengo que mirar, pues entonces todos estos arquetipos de esos sueños, digamos que actúan como una especie como de recuerdo de las vidas pasadas en las que han tenido precisamente que representarse esos arquetipos en encarnaciones femeninas. Y eso va compensando una excesiva sobreidentificación con las características masculinas que se pueden tener en una vida concreta. Con lo cual es un contrapeso evolutivo adecuado. También las mujeres han vivido estas vidas femeninas, por supuesto, pero ellas no necesitan que se les recuerde su femineidad, lógicamente, porque la tienen a nivel consciente viviéndola en esa vida presente con un cuerpo femenino y, en fin, una identidad femenina y una asunción de un rol cultural y del entorno femeninos, porque es lo que están representando, con lo cual no necesitan que se les recuerde porque no van a tener un problema con la sobreidentificación de las características masculinas. En cambio, para que no se sobreidentifiquen con su sexo presente, las mujeres, existe lo que Jung llamó el animus. O sea, que el ánima son los aspectos femeninos en el varón y el animus son los aspectos masculinos en la hembra. O el varón oculto en la hembra. Ánima, animus. Es que no viene mal que, como dice Robert al principio, Seth despegue en esta explicación a partir de Jung, porque la cuestión del ánima y del animus viene muy bien traída para poder comprender lo que dice Seth aquí. El animus características masculinas internas en la hembra, representa las vidas masculinas en las que el ser
con minúsculas, ser interno, se ha visto envuelto. El joven, el sacerdote, el agresivo hombre de la selva y el anciano sabio, diferentes arquetipos. Estos son tipos que representan de manera general y simbólicamente vidas masculinas pasadas vividas por las mujeres actuales. Pues todo paralelo a lo que le ocurre al hombre con los otros arquetipos. Las mujeres, por consiguiente, pueden aprender mucho sobre sus pasadas reencarnaciones como varones a través del estudio de aquellos sueños en los que aparecen estos tipos, o en los que ellas mismas aparecen como hombres. Hay que recordar los sueños en los que las mujeres aparecen como hombres. Las mujeres tienen que recordar los sueños en los que son hombres y estudiar un poco el arquetipo que está representando en ese sueño. Y, en fin, interiorizarlo un poco para trasladarlo a su vida diaria física de forma consciente. A través del ánima y del animus, las llamadas personalidades presentes pueden aprehender el conocimiento, las intuiciones y la formación que se derivan de las existencias pasadas en el sexo opuesto. O sea que si decimos que la evolución espiritual de alguna manera puede también definirse como la recomposición de esas características masculinas y femeninas previamente separadas por diseño en estas existencias físicas, recomposición de las mismas, reintegración, pues entonces el ánima y el animus son dos herramientas, estos contrapesos internos inconscientes, femenino en el hombre y masculino en la mujer, que impiden que esa tensión se agrave en cada una de las existencias. El hombre que agrave la sobreidentificación con las características masculinas y la mujer que agrave la identificación con las femeninas. Son contrapesos que actúan entendiéndose la evolución como una integración de ambos aspectos de nuevo para trascenderlos, pues son herramientas, el animus y el ánima. En algunas ocasiones, por ejemplo, una mujer podría pasarse y exagerar las características femeninas, en cuyo caso el animus o el hombre interno iría en su ayuda, aportándole en la experiencia de los sueños un flujo de conocimiento procedente de otras vidas en las que se ha actuado esa actual mujer como un hombre, para darle una información intuitiva que le permita no polarizarse hacia lo femenino, que no sería conveniente para la evolución, una polarización del varón hacia lo masculino o de la hembra hacia lo femenino, sino siempre ir buscando el equilibrio. Aportándole en la experiencia de los sueños un flujo de conocimiento que dará por resultado unas reacciones masculinas que compensen esas características femeninas polarizadas. Lo mismo se aplica a un hombre cuando se sobreidentifica con lo que él cree que son características masculinas, con lo que él cree culturalmente, impuesto por el entorno. En cada cultura y en cada entorno, pues habrá unas creencias de lo que es más masculino y más femenino. El ánima o la mujer interna le impelerá a hacer acciones compensatorias, intuitivamente, desde dentro, de forma inconsciente, aumentando su capacidad intuitiva y aportándole un elemento creativo, el femenino, en este caso, representa en el principio de género el aspecto pasivo receptor de expansión de creatividad, por decirlo de alguna manera.
aportándole un elemento creativo que compense la agresividad natural del aspecto masculino. Entonces ahí ya va explicándose cómo actúan esos contrapesos en los hombres y en las mujeres. Hablando de manera ideal, de estas operaciones resultará un equilibrio general e individual, donde la agresividad se usará siempre de una manera creativa, que es como verdaderamente puede y debería usarse. Entonces, habrá que deducir por esto que dice Seth, que precisamente el ánima o el animus, recogiendo Seth esos conceptos de Carl Jung, que parece que vienen muy bien traídos a esta explicación que él quiere dar, reducirían la excesiva polarización hacia esas tensiones del principio de generación, en este caso aquí representadas como masculinas o femeninas. No te masculinices demasiado en esta vida, no te feminices demasiado si eres hembra, porque eso no conviene, porque la evolución en este sentido puede escribirse como una integración hacia el equilibrio de ambas características masculinas y femeninas. Se ha utilizado muy bien este principio de generación para precisamente realizar diseños y explorar una gama de posibilidades de acontecimientos concretas, marcadas en la dualidad de los opuestos, pero en un camino evolutivo, pues conviene, pues, en fin, tener esos contrapesos internos que te permitan no involucionar. De estas operaciones resultará un equilibrio general, colectivo e individual, donde la agresividad se utilizará siempre de una manera creativa, más como acometividad que como violencia. Esto es interesante a efectos evolutivos. Si tú concentras tus impulsos agresivos hacia la creatividad, hacia emprender, hacia innovar, hacia crear, hacia inventar, hacia expresar artísticamente, hacia expresar literariamente, musicalmente, arquitectónicamente, filosóficamente, y no hacia guerrear, pues son contrapesos muy interesantes. Eso en el caso del hombre. En el caso de la mujer, pues al revés, unos contrapesos que le lleven pues desde la pasividad excesiva hacia una mayor agresividad. En el hombre, menor agresividad entendida como transformación de agresividad violenta en agresividad acometitiva, y en la mujer que ponderen de una pasividad excesivamente pasiva, no se me ocurre cómo explicarlo, hacia una pasividad menos pasiva, más creativa, en fin, desde el polo opuesto. Bueno, dice aquí Seth, podéis tomaros un descanso. Y dice Rob, muy bueno, le dije a Jane cuando estaba saliendo del trance. Sí, dijo ella, creo que ha sido estupendo, aunque él tiene mucho más que decir. Sí, el capítulo es largo y queda. Creo que ha sido... Jane parecía tan atontada, y va a leer otra de lo mismo, con los párpados tan pesados y tan somnolienta, aunque relajada, que me pregunté si podría seguir despierta para continuar. Continuamos de igual manera a las 22:21. Pues bien, yo, antes de que continúe Seth, quería plantear una cuestión que será interesante que pues cada uno individualmente se plantee, porque al estar explicando Seth estas cuestiones espirituales, estas cuestiones ocultas sobre la naturaleza masculina y femenina y estos contrapesos del ánima y del animus, ¿cómo se explicaría el actual fenómeno en el cual parece que estamos sufriendo por parte de la
civilización humana occidental un cierto pendulazo, pendulazo es que se pasa de un lado del péndulo que se considera no apropiado, se pasa del equilibrio apropiado al otro lado que puede ser igual de inapropiado que el primero. Y entonces, bueno, pues determinadas ideologías, en este caso de género, pues pretenden, como de una forma quizás precipitada, artificial y impuesta, adoctrinar, bueno, pues en este caso masivamente a la sociedad o a los jóvenes sobre ciertas posibilidades que tendría cada ser humano de elegir su sexo simplemente a efectos civiles, simplemente por conveniencia personal. No, yo elijo, yo me siento una mujer, entonces, bueno, pues a partir de ahí mi identidad civil pues puede ser de mujer inmediatamente, ¿no? Bueno, esto desde la espiritualidad se ve que ya hay unos contrapesos internos que hacen que con la propia evolución espiritual ya las personas vayan tendiendo a esa integración y a ese equilibrio, de forma que no se manifiesten pues las características más escabrosas de la prevalencia del sexo masculino sobre el femenino en esta época, o del femenino sobre el masculino en otras épocas de matriarcado. Entonces parece que ya incorporando la misma mecánica del diseño de estas experiencias humanas, tal como nos cuenta Seth, unos mecanismos compensadores, pues reflexionar sobre la conveniencia, oportunidad e idoneidad de que desde un punto de vista político, ideológico, y según la apreciación de bastantes personas, algunas de ellas en el camino espiritual, se esté excesivamente presionando a la sociedad para que estas características conscientes masculinas decaigan, o femeninas decaigan, pues por ejemplo con estas cuestiones que suenan un poco adoctrinadoras de poder cambiar civilmente de sexo simplemente por la mera voluntad, obviando la realidad biológica que hay detrás pues, de cada cuerpo, ¿no? Bueno, esto simplemente como una llamada a la reflexión de estas cuestiones prácticas, también pues la cuestión del feminismo entendido pues de una forma extrema. Por supuesto, lo mismo digo del machismo cultural pues basado en tradiciones, entendido de una forma extrema, exactamente igual, ¿no? Pero reflexionar sobre si de alguna forma, desde el nivel consciente del personaje, la dramatización de la historia nos está llevando a un pendulazo que no sería lo adecuado. Un pendulazo que pretende compensar el que el péndulo haya estado históricamente en un punto y dicen, pues ahora va a estar en el otro para compensar. No, vayamos al equilibrio, dejemos de dar pendulazos. Eso es como estar conduciendo dando volantazos. No, deja el volante quieto y vamos un poco por la línea recta, ¿no? Bueno, pues sencillamente esa reflexión es la que quería dejar un poco ahí. Y ahora continúa Seth, después del descanso, y dice, bien, el animus y el ánima están
evidentemente muy cargado psíquicamente. Hay mucha carga psíquica en esos dos aspectos de contrapeso, ánima en los hombres, ánimos en las mujeres. Pero el origen de esta carga psíquica y de la fascinación interna es el resultado de una legítima identificación íntima con esas características personificadas del otro sexo. ¿De dónde viene la carga psíquica? Vaya, de que en otras vidas has sido mujer y te ha gustado. Los hombres. Y a las mujeres, que en otras vidas has sido hombre y te ha gustado. De ahí la fascinación interna por el otro sexo. Es que conoces internamente, intuitivamente, inconscientemente, pero ahí está, ejerciendo su influencia. Entonces lleva una carga psíquica inconsciente que está ejerciendo su influencia. Y ahí precisamente se explica su carácter de contrapeso. Si no tuviese carga psíquica y no hubiese internamente una fascinación por el otro sexo, porque recuerdas internamente, intuitivamente, inconscientemente experiencias en las que has sido del otro sexo, pues no serviría de contrapeso. Ritmo más lento, dice Rob. Estas características no solo tienen una realidad en la psique, también están grabadas en datos codificados genéticamente por el ser interno. O sea, que no solo tiene reflejo en la mentalidad, sino que han pasado a una manifestación fisiológica, genéticamente, en los genes, en el ADN. En concreto, el ser interno, al diseñar cada secuencia vital física, codifica las experiencias de las vidas pasadas en los genes de ese nuevo personaje. Una memoria genética de acontecimientos psíquicos pasados que está grabada en la memoria genética de las propias células que componen el cuerpo. Vendrá después Crión a explicar las 12 capas del ADN y ahí se entenderá que las características femeninas de un hombre y las masculinas de una mujer están grabadas genéticamente no solo en las hebras físico-materiales del ADN, sino que eso es el efecto de que en las hebras dimensionales del ADN viene ya precodificado por el ser interno. Cuando el ser interno adopta un cuerpo, le impone a este y a toda su estructura genética la memoria de todas las formas físicas pasadas en las que ha estado involucrado. Llevamos en nuestros genes, en nuestro ADN, la memoria de las vidas, una memoria completa de todas las experiencias, de todas las vidas pasadas. Impresionante. Bien, las características actuales normalmente hacen sombra a las características pasadas. Predominan. Hay una prevalencia de las características físicas, de personalidad, del personaje diseñado en esta vida sobre esa memoria genética de los personajes del ciclo de reencarnaciones. Es normal, pero sin embargo la memoria genética está influyendo por detrás, como de fondo, como en segundo plano. Las características actuales normalmente hacen sombra a las características pasadas. Son dominantes las actuales. Pero esas otras características están latentes y presentes, están incorporadas a la estructura, están ahí ejerciendo una influencia en segundo plano. Por tanto, la estructura física del cuerpo actual es una memoria genética de las formas físicas pasadas del ser, con minúscula ser, y de sus fortalezas y debilidades. Fortalezas y debilidades.
todas las otras vidas, en el fondo, tienen cierta influencia en tu vida actual. No estornuda. 22-29. Jane se frotó los ojos. Hablaba muy despacio, haciendo muchas pausas, comenta Ro. Intentaré explicarlo de la manera más simple posible. Actualmente existen dentro del cuerpo unas capas invisibles. Ahí están las 12 capas del ADN, que es precisamente un libro entero de Crión, el libro 12. Actualmente existen dentro del cuerpo unas capas invisibles. Vosotros veis la superior, la física, que representa, por supuesto, vuestra forma física actual. Ahí están los estudios genéticos de más de 3.000 características que ahora mismo se realizan ya. Ahora te hacen un estudio genético y te dicen, esta característica la tienes así, esta la tienes acentuada, esta la tienes deprimida, esta la tienes tal. Bueno, pues detrás de eso hay otras capas, que son las capas causales, donde el ser interno codificó todas estas características para la siguiente vida física. Capas energéticas cada vez más sutiles, correspondientes a los diferentes niveles dimensionales. Vosotros veis la capa superior que representa, por supuesto, vuestra forma física actual, pero enredadas con ella hay capas invisibles, sombras, entre comillas, capas latentes que representan imágenes físicas previas que han pertenecido a la personalidad. Qué interesante es esto. Ellas se mantienen en suspenso, por así decirlo. Están conectadas electromagnéticamente a la estructura atómica del cuerpo actual. Claro. Lógicamente, rodean a la hebra física del ADN otras hebras energéticas más sutiles con conexión electromagnética unas capas con las otras. De acuerdo con vuestra manera de pensar, os podrían parecer desenfocadas, pero forman parte de vuestra herencia psíquica. A veces podéis invocar la fuerza de un cuerpo del pasado para ayudar a compensar una debilidad actual. Aquí está la utilidad práctica de esta información. Imaginaos que en el pasado, por poner un ejemplo que sea atinente al estudio espiritual, imaginaos que en el pasado pues, has sido una persona con una espiritualidad pues, bastante desarrollada y con compromiso y dedicación, y bueno, pues tuviste pues, ciertos aprendizajes y, en fin, superaste pues, ciertos retos, y en esta vida pues, necesitas cierto aporte de las características de aquella vida que permitieron superar aquellos retos y que ahora aparentan ser pues, más complicados. Entonces, puedes recurrir como intencionalmente, un pequeño trance, una pequeña meditación, e intencionalmente recurres. Hay un decreto en la sanación energética, que es el decreto de invocación de los registros acásicos. Hice algo así como pido a los señores de los registros de Akasha que abran mis registros, dices tu nombre, tal y cual, a una vida de sabiduría en esta cuestión que quiero consultar. A una vida de sabiduría en esta cuestión. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo Set, precisamente. Apelar intencionalmente a la memoria genética, a las capas ocultas del ADN que contienen la memoria de todas las vidas pasadas. Es que está en ti. Es que no es algo tan sobrenatural. Es que están en ti esas memorias, rodeando a tu ADN, a la capa física de tu ADN en las otras capas, y puedes recurrir a ellas. Pero enredadas con ella hay capas invisibles, sombras, capas latentes. Esto ya lo he dicho. A veces podéis invocar la fuerza de un cuerpo del pasado para ayudar a compensar una debilidad actual. Por consiguiente, el cuerpo no solo tiene la memoria biológica de sus propias características pasadas en esta vida, no solo de esta vida,
sino que están con él de una manera indeleble. No se pueden borrar, están ahí, incluso físicamente, porque hay un reflejo físico de todas esas memorias. Los recuerdos de los otros cuerpos que la personalidad ha tenido en reencarnaciones anteriores. Esta es una información extraordinaria que nos está dando Seth, extraordinaria, que explica muchísimas cuestiones. Pues, por ejemplo, explica el porqué cuando se canalizan las técnicas y métodos de sanación energética, que suelen ser canalizadas, te dicen, hazlo así. Pide retrotraerte a una vida en la que tuvieses sabiduría en esta cuestión que quieres sanar hoy. Y es que vas al ADN mismo tuyo a recuperar esas memorias. El ánima y el ánimus están estrechamente conectados con estas imágenes internas del cuerpo, las cuales están muy cargadas psíquicamente y también aparecen durante el sueño. El ánima y el ánimus tienen mucha conexión con estas memorias internas grabadas en el ADN sobre vidas pasadas. El ánima representa las vidas pasadas que han sido femeninas para un hombre y el ánimus representa a las vidas pasadas que han sido masculinas para una mujer, tal como se ha explicado aquí ahora por Seth. Y también aparecen durante el sueño, el ánima y el ánimus. Sí, ha dicho antes Seth, bueno, sueños en los que un hombre sueña que es una mujer y una mujer sueña que es un hombre. Yo me he quedado un poco fuera de juego con esto. Funcionan como recordatorios y compensaciones para evitar que os identifiquéis en demasía con vuestro cuerpo físico actual, concluye Seth lo que viene explicando. Contrapesos, recordatorios, compensaciones, son contrapesos internos. Son, por supuesto, masculinas y femeninas. Cuando os ponéis enfermos, a veces tenéis experiencias durante el sueño en la que os parece que sois una persona distinta con un cuerpo completamente sano. Ahora está poniendo el ejemplo relacionado con salud-enfermedad. Con frecuencia se trata de un sueño terapéutico. Puedes traer memorias del pasado de sanación procedentes de una vida en las que tú eras un sanador. Ha venido en vuestra ayuda un cuerpo de una reencarnación anterior del cual podéis recabar fuerza a través de la memoria de su salud. Y no solo es que hayas sido sanador, es que en otra vida estuviste muy sano, un cuerpo extraordinariamente equilibrado, y entonces traes fuerza de ese cuerpo a tu cuerpo actual. Maravilloso. 22:44. Terminaremos la sesión y continuaremos con el material la próxima vez, a no ser que tengáis alguna pregunta. Dice Rob, no. Mis más cariñosos saludos para ambos, entonces, y os deseo que paséis una buena noche. Buenas noches, Seth. Muchas gracias. 22:45. Una vez fuera de trance, Jane dijo que ahora se sentía tan bien o mejor que antes de que comenzase la sesión. Estaba sorprendida del brusco final. Se había sentido realmente pasiva durante la sesión, y yo había visto, dice Rob, cómo su ritmo se hacía más y más lento a medida que ésta transcurría. Bueno, quizás Seth se dio cuenta de que Jane no estaba en las mejores condiciones para continuar esa noche y no lo hizo. Pues bien, aquí cambia de sesión y como nosotros estamos próximos a la hora, 55 minutos casi, pues vamos a dejar nuestra sesión de hoy coincidente con la sesión de Rob y Jane con Seth. Y por lo tanto, para la siguiente sesión, pues empezaremos la sesión de Rob y Jane con Seth número 556. Yo, como previamente me he leído el capítulo entero, aventuro ya
adelanto que se va poniendo el capítulo cada vez más interesante, no solamente con estas cuestiones y con otras, sino también con otras. Por lo tanto, sin más, lo dejamos aquí en la sesión de hoy. Prospector.